Buenos días. Bueno, mi nombre es María Inés Bianco y estoy acompañada de la doctora Mariana Martínez. Somos la parte de asesoría legal en este momento. Y nuestra idea, primero, agradecer a Roberta y a la Fundación por habernos invitado. Espero que esta información que les vamos a brindar les pueda ser útil, ¿sí? Y que no duden en hacerme las preguntas que necesiten, ¿sí? La verdad que estoy muy contenta de poder participar acá en esta reunión y en esta asociación. Primero, siempre comienzo las charlas hablando del concepto de salud en nuestro país, porque es muy importante saber la naturaleza jurídica del derecho, porque no es importante recordar el número de ley, sino cuál es la naturaleza jurídica, qué es el concepto de salud registrado por nuestra legislación. La salud es un concepto integral, no es solamente el derecho al tratamiento médico, sino a todo lo que hace a la persona para tener una vida saludable, vivienda, educación, trabajo, etc. Ustedes dirán, eso es una utopía. Es una utopía en la medida que uno no lo exija. La salud está garantizada como derecho con garantía constitucional. Y es como derecho humano. Esto es muy importante porque no todos los países consideran a la salud un derecho humano. Por ejemplo, Estados Unidos, la salud no está considerada de esa manera, por eso Obama tuvo que luchar tanto por una ley de salud para incluir al resto de la población. En nuestro país tiene garantía constitucional, es un derecho humano y por lo tanto exigible. Entonces, es muy importante saber esto porque uno tiene que estar garantizado el acceso efectivo a la cobertura de salud y no es suficiente contar con un orden normativo como el que contamos si esto no es posible. Pero la primera herramienta para acceder a un derecho es la información. Cuando uno está informado, uno puede exigir esa cobertura de salud. En la práctica, el derecho nos ofrece dos respuestas diferentes, pero que las dos tienen el mismo objetivo, que es garantizar el acceso efectivo a la cobertura de salud. Uno es desde la normativa de salud propiamente dicho, y el otro es de la salud visto desde la discapacidad. Entonces ustedes me dirán, perdón, ahí está. Uno entonces es desde la salud, que ahí las tenemos garantizados en normas como el programa médico obligatorio, la ley de enfermedades poco frecuentes, las leyes complementarias. Y el otro aspecto es desde la discapacidad. ¿Cuál es la diferencia de afrontar una cobertura de una persona que tiene un problema en su salud? La diferencia son los beneficios sociales. Es decir, si yo le doy una protección desde la normativa de salud, va a acceder al medicamento, al tratamiento, a lo que requiera. Si yo recurro a las normas que regulan la discapacidad, le voy a brindar un asesoramiento respecto de los beneficios sociales vinculados a esa enfermedad. No quiere decir que todas las personas tengan discapacidad, sino que es una posibilidad cuando esto sucede. La cobertura de salud podemos también distinguir, primero, la cobertura para la gente que no tiene obra social, o prepaga, o ni profe, ni PAMI, es decir, los excluidos del sistema. Los excluidos del sistema en realidad tienen la atención a través del sistema público, ¿sí? Y ahora les voy a explicar. ¿Cuándo? Y esas personas no tienen límite en la cobertura. ¿Por qué? Porque se les debe garantizar el acceso efectivo a todo lo que requieran para atender su salud. Ahora, cuando yo hablo de una persona que tiene una obra social, una prepaga, entonces sí voy a tener algunos límites de coberturas si lo miro desde la normativa de salud. Es decir, programa médico obligatorio y algunas leyes complementarias, ¿sí? Ahora bien, si yo hablo de discapacidad, ¿cuándo hablo de discapacidad? ¿Qué es discapacidad? Porque cuando uno habla de discapacidad, uno dice es la persona que no camina, que no ve, que no escucha. Discapacidad es un concepto biopsicosocial. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona tiene una alteración funcional de su salud, que puede ser mental, motora, visceral, sensorial, no importa qué tipo de afección, esta alteración me provoca una desventaja en la integración social. Es decir, tengo que tener estos dos elementos.
No es suficiente tener un diagnóstico, sino que ese diagnóstico me provoque una desventaja en la integración social. Por ejemplo, no puedo sostener un trabajo, no puedo, por lo tanto, tener medios de vida suficientes, etc. O me cuesta integrarme socialmente. Las barreras que pueden ser comunicacionales, urbanísticas, arquitectónicas, es decir, tengo una desventaja en la integración social, se quiebra el principio de igualdad ante la ley. Entonces, ¿cuál es el sentido del legislador? Es igualar las oportunidades dándole una cobertura integral médica y social. Entonces, por eso la cobertura de discapacidad es integral al 100% y sin límites de cobertura. Y por eso la diferencia con la cobertura de salud, es decir, la inmunoglobulina la va a tener tanto con el PMO como la va a tener con la cobertura de discapacidad. La diferencia es que si necesita algún beneficio social, lo va a tener desde la discapacidad y no desde salud. ¿Se entendió? Sí, gracias. Nosotros dijimos que en salud teníamos que tener en cuenta programa médico obligatorio, leyes complementarias del programa médico obligatorio y la ley de enfermedades poco frecuentes. Bueno, la enfermedad que convoca esta asociación es una enfermedad poco frecuente. ¿Y qué es una enfermedad poco frecuente o rara? Como bien su nombre lo indica, tiene que ver con la relación con la situación epidemiológica del país donde estamos y qué proporción o qué población afecta. Cuando es muy baja la incidencia en relación a la población del país, decimos que estamos frente a una enfermedad poco frecuente. ¿Y qué dice la ley? Cuando la incidencia es menor o igual a 1 cada 2.000 personas. Por lo tanto, la enfermedad que convoca esta asociación es una enfermedad poco frecuente. ¿Y qué es lo que garantiza la ley de enfermedades poco frecuentes? Garantiza el acceso integral a todos los tratamientos, los estudios genéticos, la atención con médicos especiales fuera de cartilla. Esta ley en realidad, si bien reitera el acceso, que uno dice, bueno, pero también podríamos relacionarlo con el programa médico obligatorio, la importancia de esta ley es el programa para enfermedades poco frecuentes que crea. ¿Por qué? Porque este programa es para la gente sin recursos principalmente y es a nivel nacional. O sea que todo el mundo podría, a través del hospital público de su lugar, acceder a los beneficios. Ahora, como es una ley nacional, se tiene que acceder a través de un hospital público de tal carácter. No todas las provincias adhirieron, pero adhirieron ya como 10 provincias a esta ley y algunas tienen su ley propia de creación, ¿sí? Entonces, lo importante es esto, que garantiza que el acceso a médicos referentes fuera de cartilla, a estudios genéticos, etcétera, todo lo que requiera la persona con una enfermedad poco frecuente. Bueno, ahora voy a hacer una breve referencia a cómo es la cobertura de salud para la gente que no tiene obra social, ¿sí? Seguramente, tenemos conocimiento que hay como un 40% de la población que está excluido del sistema. Entonces, hace poquito tiempo que está mucho en la panacea el tema de la cobertura universal de salud, la famosa CUS, ¿sí? Entonces, decimos, ¿qué es la cobertura universal de salud? Bueno, en principio hay que centrarlo sí o sí en las personas excluidas del sistema. No podemos hablar de CUS para una persona con programa médico obligatorio, o sea, con obra social, con prepaga, o con PROFE o con PAMI. Solo hablamos de CUS para las personas excluidas del sistema. ¿Y en qué se basa o qué se centra? En la atención primaria de la salud. ¿Y qué es la atención primaria de la salud? Yo ahí lo copié. Es la asistencia sanitaria esencial, accesible a todos los individuos y familias de la comunidad a través de medios aceptables para ellos, con plena participación y un costo asequible para la comunidad y el país. Es el núcleo del sistema del país según la Organización Mundial de la Salud. ¿Dónde está establecida esta cobertura universal? En la resolución 475 del 2016 y los fondos salen del decreto 908-2016.
donde en realidad este programa lo están instrumentando, no es muy nuevo, en realidad viene a reemplazar a lo que era el programa Remediar, que tenía más o menos unos 99, 100 medicamentos. No entran las enfermedades crónicas en la cobertura universal de salud, ¿sí? Si bien tendría que ser, solo es lo que abarca lo que son los medicamentos esenciales, ¿sí? Y para las patologías más comunes. El dinero que se afecta es un dinero que no se había distribuido del fondo de distribución que va a la cobertura de los agentes del seguro de salud y sacaron ese dinero y lo aplicaron a esta cobertura universal. Y la base de esta cobertura universal es que se va a basar en la historia clínica, en la nominación del paciente. El paciente va a estar individualizado, nominado, con una historia clínica, con un médico de cabecera que tenga acceso, ¿sí? Bueno, eso ya lo dijimos. Entonces, una persona sin recursos, en primer lugar, para su atención primaria, va a recurrir a la cobertura universal de salud. Cuando es una afección que supera la atención primaria, hay que ver, si no tiene recursos, a lo que son los programas. Los programas son para determinadas patologías que ingresando a través del hospital público en todo el país, el Ministerio de Salud de la Nación les provee de la atención. Tenemos varios programas, hormona de crecimiento, Chagas, SIDA, drogadicción, oncológicos, fibrosis quística, etcétera. Hay muchos programas. Bueno, y si la persona excluida del sistema tampoco ingresa en el programa, igual les voy a dar unas pautas para que la persona sin recursos pueda acceder a una obra social por muy bajo dinero, pero primero vamos a ver qué es lo que existe, después las soluciones, ¿sí? Entonces, tenemos los programas. Si no tiene un programa, tiene que hacer el trámite en el municipio respectivo, ¿sí? El trámite en el servicio social para acceder a la cobertura, porque tiene que acceder efectivamente a la cobertura. No hay ciudadano con mejor derecho que otro por el lugar donde esté o por el tipo de cobertura que tenga. Todos tienen que acceder a la cobertura integral. ¿Por qué? Porque la salud es un derecho humano en nuestro país. Bueno, entonces, vamos ahora a las personas que tienen seguro de salud. Cuando me refiero a seguro de salud, me refiero a una obra social que tengan por cobertura obligatoria, ya sea por relación de dependencia, ¿sí? Puede ser porque uno trabaja en relación de dependencia o porque uno esté anotado impositivamente, por ejemplo, monotributista, ¿sí? No importa qué tipo de monotributo. Y las personas que tienen un seguro de salud o una prepaga, porque a veces uno está trabajando en relación de dependencia y uno cuando tiene esta modalidad de trabajo tiene una obra social obligatoria, que es un agente del seguro de salud, pero a veces estas obras sociales desregulan en una entidad prepaga que implica como un plan superador, por ejemplo, ACE Swiss Medical, Ospose Medicus, Osadra OSDE, etcétera. Entonces ahí el plan superador actúa y se le aplica la normativa de entidades prepagas y son los dos solidariamente responsables. Y estas personas tienen limitaciones de coberturas que están establecidas en lo que se denomina el programa médico obligatorio, primera norma de salud, PMO. Yo creo que todo el mundo escuchó hablar del programa médico obligatorio, ¿no? Es un piso mínimo obligatorio, es lo mínimo que tiene que cubrir una obra social. Ahora, se imaginan que el programa médico obligatorio que tenemos es un programa médico que data del año 2002 y que no se ha venido actualizando suficientemente y la ciencia médica avanza muchísimo más rápido que la norma.
Entonces, ¿qué es lo que tiene dicho la jurisprudencia de nuestro país y de la Corte Suprema? Que una norma administrativa no puede excluir coberturas por el solo hecho de no contemplarlas. ¿Por qué? Porque va contra el concepto de salud como derecho humano. ¿Se entiende? Pero es importante conocer el programa médico obligatorio porque es una guía y establece coberturas que nadie niega. Si uno va a una obra social y dice, quiero que me brinde la inmunoglobulina porque está comprendida en los criterios del programa médico obligatorio, nadie le puede decir que no. ¿Se entienden? Por eso es importante saber qué es el programa médico obligatorio, que es un piso mínimo obligatorio, que es ejemplificativo, no taxativo. ¿Por qué? Porque si fuera taxativo, si no está en el PMO, no me lo pueden dar. Entonces, es ejemplificativo porque la norma avanza muy lentamente en realidad a la ciencia médica. ¿Se va entendiendo? Bueno, ahora, este programa médico obligatorio, ¿qué comprende? Comprende, en realidad, yo les voy a decir muy poquitos ítems para que no se me aburran, porque es bastante largo. Bueno, en primer lugar, toda la internación. La internación, dice el programa médico obligatorio, es al 100%, sea en hospital de día, sea en una internación sanatorial o sea en una internación domiciliaria, ¿no? 100% cobertura. El único límite a cobertura que establece el programa médico obligatorio es en salud mental. En salud mental son 30 días, pero bueno, después tenemos otras salidas para que la gente de salud mental, si necesita continuar, pueda estar continuada internada. Entonces, la internación. Las prótesis. Las prótesis, según el programa médico obligatorio, no estoy hablando de discapacidad, estoy hablando del programa médico obligatorio, ¿sí? Las prótesis internas son al 100%, un stent para el corazón, una prótesis, un implante coclear, una prótesis de rodilla, de cadera, es al 100%, un lente intraocular, es al 100%. Todo lo que es externo es al 50%, si tengo una valva es al 50%, ¿sí? Ahora, ¿qué dice la norma? Dice, se va a otorgar la cobertura del 100% de las prótesis de origen nacional de menor valor en el mercado. Y ahí se quedó la obra social y la prepaga. Pero el punto 833 del PMO dice, salvo que el médico tratante especifique otro tipo de prótesis. Entonces, hay casos en que la gente necesita una prótesis importada porque tiene un mayor tiempo de duración o lo que fuere. Si el médico lo justifica, en la obra social y la prepaga lo tienen que cubrir. Después también, ahora, el tema de medicamentos lo voy a hablar específicamente porque es un tema muy importante, ¿no? Para la mayoría de las... Espera, un segundito. Entonces, ¿y qué otras cosas? El medicamento lo hablo aparte. Tiene también el programa materno-infantil, que es el bebé hasta el primer año de vida. Tiene la cobertura al 100% de todo, así como la madre y la mujer embarazada. No le pueden cobrar ningún coseguro, le tienen que hacer todos los estudios, etc. Y el plan oncológico, que es el para... Todos los temas oncológicos son al 100%, con inclusive medicación, tratamiento del dolor, etc. Y las leyes complementarias que son hipoacusia, 100% de todo lo que es rehabilitación fonoaudiológica, audífonos, etc. Epilepsia, todos los anticonvulsivantes son al 100%. Trastornos alimentarios que son bulimia, anorexia y todas las operaciones bypass gástrico, osteomizados con las bolsitas al 100%, consumos problemáticos, todo lo que sea adicción, juego, informática, compras, sexo, drogas, alcohol, todo al 100%. La ley de leche medicamentosa, hay personas que necesitan tomar y consumir solo leche, una leche especial obviamente. La ley de trastornos del aprendizaje o dislexia, la ley de autismo, la ley de celiaquía, salud mental, diabetes después de la modificación de la 26914, todo lo que requiere la persona con diabetes es al 100%. Los trasplantados, ¿sí? Los trasplantados
es un tema que antes, con el certificado de discapacidad, tenían 100%. Cuando los trasplantaban, les quitaban o no les renovaban el certificado de discapacidad y el trasplantado en general seguía necesitando los inmunosupresores, etcétera, etcétera. Entonces, con la ley del trasplantado está cubierto este bache jurídico que tenemos. Bueno, medicamentos. Empezamos con medicamentos, ¿sí? Si alguien me quiere hacer una pregunta, puede interrumpir. Sí. Una pregunta. Sí. Vos dijiste el plan materno-infantil. Sí. Si en el caso de las inmunodeficiencias primarias y ante una mamá embarazada de un segundo hijo, y si podemos hacer un estudio genético, ofrecemos un estudio genético a la embarazada antes de la semana 20 de embarazo, porque quiere saber si el hijo que espera va a tener la misma inmunodeficiencia que su primer hijo o segundo hijo, esta punción que se hace y que en general se muestra a un laboratorio para búsqueda de biología molecular, puede ser el Garrahan u otro laboratorio. ¿Esto está cubierto también un 100%? Sí, claro, doctor. Está cubierto no solo por el programa médico obligatorio, sino también por la ley de enfermedades poco frecuentes, ¿sí? Entonces, ustedes tienen 2 herramientas para solicitar esa cobertura. Gracias. Bueno, entonces, vamos a entrar específicamente en el tema de medicamentos, ¿sí? En medicamentos, según programa médico obligatorio, porque si yo hablo de discapacidad, no puedo hablar de límites de cobertura, ¿se entiende, no? Entonces, medicamentos, programa médico obligatorio, la persona no tiene certificado de discapacidad. Cualquier medicamento, cualquiera, tengo una gripe, lo que sea, 40% es el mínimo obligatorio, sí, por programa médico obligatorio, que son los medicamentos esenciales. En realidad son los que hablamos de la CUS, de la cobertura universal de salud, que para la gente es al 100% cuando no tiene recursos, para los que tienen obra social son al 40%. El segundo criterio es 70%, que es crónicos y prevalentes, es decir, cuando la enfermedad es prevalente en relación a la población del país. Por ejemplo, hipertensión, tiroidismo, alergias, asmas, es decir, todo lo que es crónico y prevalente en relación a la situación epidemiológica del país, 70%. Tercer criterio de cobertura, 100% para un medicamento de alto costo y una enfermedad de baja incidencia. Entonces, ¿cuándo es baja incidencia? Cuando en relación a la situación epidemiológica del país son pocas las personas que están afectadas. Y 100%, ustedes me dirán, ¿cuándo es alto costo? Si yo cobro un sueldo de 8.500 pesos, a mí 300 pesos la verdad que es alto costo. En realidad es un criterio subjetivo, pero cuando se le preguntó al redactor del primer programa médico obligatorio, él le explicó, alto costo es cuando supera el salario mínimo vital y móvil, que en este momento está 8.000 y algo. Claro, en realidad... Los antihistamínicos que son para las alergias no están dentro de los crónicos, no se los aceptan, solamente tenés que poner en el ítem asma y uno tiene que a veces poner eso para que el paciente tenga la cobertura del 70%, que solamente sería, por ejemplo, el Montelukast, pero otras cosas o los PAF tenés que justificarlo de otra manera. En realidad sí, en realidad lamentablemente, o sea, lo importante es estar informados para poder exigirlo, porque cuando lo exige un paciente y lo saca, eso beneficia al resto de los pacientes. Por eso es importante conocer cómo es la normativa. Obviamente ustedes tratan de facilitarle al paciente la manera que acceda. Generalmente como asma está reconocido, ya uno lo pone como asma, pero en realidad es crónicos y prevalentes, alto costo y baja incidencia. Y acá acabamos de decir que es salario mínimo vital y móvil. ¿Qué pasa? A veces hay pacientes que usan un medicamento, ¿sí?, que, por ejemplo, sale 3.500 pesos. En realidad es alto costo, no para la ley, pero es alto costo, 3.500 pesos. Pero a veces utiliza 2 cajas por mes. Entonces está comprendido en el alto costo. O en realidad
como hablamos que la salud es un derecho humano, si esa persona, por más le sale 3.500 pesos, pero tiene un sueldo de 8.500 pesos, se tiene que pedir como en relación al alto costo, porque la verdad que la salud, volvemos al comienzo de la charla, es un derecho humano y tiene que estar garantizado efectivamente, ¿sí? Y la justicia responde. Sí, doctora. Esto nos viene bien quizás a todos por la profilaxis antibiótica, que quizás no es tan alto costo, pero nuestros pacientes reciben, algunos de por vida, y eso no está contemplado. Entonces sería bueno esto tenerlo como un arma de defensa, ¿no? Buenísimo, gracias, Doc. Bueno, entonces, si no me alcanza en esta patología, uno puede alegar la ley de enfermedades poco frecuentes. Es decir, si el PMO no me alcanza, ley de POF. Usemos la ley de enfermedades poco frecuentes, hagámoslas exigibles. Es un logro que consiguió la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes, FADEPOF, de las cuales AAPID es miembro. Es muy importante que se exija la ley, es un recurso que tienen y que tienen que aprovechar. ¿Sí? Bueno, gracias. Sí. Bueno, también en los altos costos y baja incidencia encontramos los oncológicos, bueno, las enfermedades poco frecuentes, las drogas huérfanas. Sigamos. Yo traje acá un tema en la parte de cuál es la normativa que rige cómo se debe prescribir un medicamento, ¿no? Ustedes saben que, o todo el mundo escuchó hablar de los medicamentos genéricos. Lo que tenemos en nuestro país es la obligación de prescribir por nombre genérico. Es decir, no tenemos una ley de genéricos, sino una obligación de prescribir por nombres genéricos. En realidad, la ley de medicamentos es una ley sumamente antigua, que hubo proyectos de reforma presentados por el ANMAT, porque no cubre todas las necesidades actuales del avance de la ciencia médica. En realidad, se aplica, por ejemplo, el tema, ustedes saben que el tema de los costos del medicamento es un tema muy difícil, donde cada vez hay medicamentos de altísimo costo y hay recursos finitos en salud. Entonces se produce como un conflicto bioético entre la justicia en el acceso a la cobertura de salud de acuerdo a nuestro derecho y la justicia en la distribución de los recursos en salud. Entonces, pero en realidad existen herramientas de política de medicamentos, algunas están recién ahora empezando a funcionar sobre uso racional de medicamentos que están en la OMS. Una de ellas es la ley de prescripción de genéricos, pero claro, es una ley que está descolgada porque tenemos un bache jurídico donde no se establece bien qué es un genérico, no se establece bien la diferencia entre un medicamento de síntesis química, un medicamento biológico, un medicamento biosimilar, no podrían aplicarse normas y obligar, por ejemplo, como en muchos lugares del mundo, donde el biosimilar tiene un 40% menos que el biológico original. Es decir, hay una serie de normas de políticas de medicamentos que deberían ser aplicadas para poder facilitar este tema. Sin perjuicio de esto, tenemos en nuestro país entonces una ley que obliga a la prescripción por nombre genérico. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hay supuestos en que el profesional médico quiere prescribir determinado medicamento porque su experiencia habla de que este medicamento funciona mejor que en ese caso especial del paciente? Por ahora esto está garantizado y se llama la justificación por marca, ¿sí? Donde el médico tiene que justificar de puño y letra en la receta por qué quiere ese medicamento y no. Por ejemplo, si fuera un anticonvulsivante, decir porque con este medicamento no convulsiona, por ejemplo. No sé. Entonces ahí se debe respetar dicho medicamento en otro. El derecho a la sustitución de un medicamento por otro es un derecho del consumidor. Y el consumidor somos los beneficiarios, nosotros, ¿sí? No la obra social o la prepaga. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente. Igualmente, hay todo un tema que va más allá de esta breve exposición sobre el tema de medicamentos, ¿no? Sí, claro.
En cuanto a la vía de administración, porque por ejemplo yo estoy en el italiano y en el italiano cubre gamma-globulina, o sea, los pacientes todos reciben gamma-globulina, pero el conflicto que hacen es la vía de administración, o sea, cubren la endovenosa y no la subcutánea en principio porque les resulta más cara. ¿Tienen obligación o tienen obligación de cubrir el tratamiento? El profesional médico en ese caso tiene que justificar por qué le parece mejor la vía subcutánea. Si usted lo justifica, probablemente lo tengan que judicializar, pero bueno, usted lo justifica, lo puede exigir, ¿sí? El tema es, generalmente ocurre eso, más en una situación y como hasta que funcione la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que es un proyecto más para todo este tipo de evaluación de tecnologías, si uno justifica, por ahora nuestro derecho permite que el médico justifique por qué quiere la subcutánea y no la endovenosa, ¿sí? Por ejemplo, si son pacientes que se tienen que pinchar mucho, si son niños, hay justificaciones, entonces se puede exigir. De hecho, hicimos algo, amparos, tenemos amparos sí. Sí, con Andrea Pasodomo, sí, hay muchos amparos ya realizados. El primero lo hice yo, bueno, ya no me acuerdo, gracias. Y con respecto a la justificación por marca, con respecto al precio o al costo del medicamento, porque a veces en un genérico se suele dar una medicación de un cierto estándar y cuando el médico justifica uno que es mucho superior en precio, ¿también lo cubre? No hay problema. Si el médico justificó ese medicamento, le tienen que dar ese medicamento, ¿no? Porque el derecho a la sustitución es un derecho del consumidor. O sea, hay 3 formas de hacer una receta, ¿no? Perdón a los médicos si lo explico muy vulgarmente, ¿no? Hay 3 formas de hacer una receta. La primera es, póngase que voy a decir amoxicilina, ¿no? Amoxicilina. Entonces vas al farmacéutico, el farmacéutico te dice, mire que tengo la amoxidez que es más barata. Bueno, deme la amoxidez. Después pone otra forma, amoxicilina marca amoxidez. Entonces vas al farmacéutico y el farmacéutico le dice, pero mire que el amoxidal es más barato. Bueno, entonces le dice, deme la amoxidal. Entonces el farmacéutico tiene que firmar y sellar la receta y decir que lo cambió por amoxidal. Tercer forma de efectuar una receta, justificación por marca. Amoxicilina, marca amoxidal, porque con esta medicación no le da gripe, qué sé yo. ¿Sí? Firmado y sellado. ¿Se entiende? Y nadie le puede cambiar esa receta, porque el único responsable por el tratamiento es el médico tratante. Bueno, derechos del paciente, muy cortito, pero es importante. ¿Por qué? Porque el Código Civil y Comercial nuevo establece especialmente temas bioéticos. Uno de ellos es el concepto de dignidad de la persona. Es decir, uno por el solo hecho de ser persona es digno, sea un delincuente, sea un profesional, sea por el solo hecho de ser persona es digno. Es una característica, hace a la esencia de la persona. Así como la esencia de los derechos humanos es la libertad, la esencia de la humanidad es la dignidad de la persona. Es un concepto que está muy arraigado en el Código Civil y Comercial nuevo y es muy importante tener presente esto. ¿Por qué? Porque todo lo que hace a los derechos personalísimos, al derecho sobre el propio cuerpo, aceptar y rechazar un tratamiento, etcétera, se desprenden de este concepto de dignidad. Es decir, los derechos personalísimos están íntimamente arraigados a este concepto que recepta el Código Civil y Comercial nuevo. Por eso es muy importante y les quise hacer como un raconto porque sirve también como defensa en todo el país, porque es el Código Civil Comercial nuevo, ¿sí? Y también recepta el tema de la ley de los derechos del paciente y inclusive amorigera algunos requisitos de la ley de derechos del paciente. Dentro de los derechos del paciente, por supuesto, tenemos una ley que está
arraigada en los principios de bioética principalistas, es decir, basados en la autonomía de la voluntad, en la información, en la documentación clínica, ¿sí? Es decir, la autonomía de la voluntad que se desprende de ese concepto de dignidad que me permite aceptar o rechazar un tratamiento. El derecho a recibir la información sanitaria y el derecho a decir, no quiero recibir la información sanitaria, ¿sí? El derecho a participar en este tema, y es muy importante su concientización. También el derecho a la asistencia sin discriminación de ningún tipo, el trato digno y respetuoso, la intimidad y el resguardo de la documentación, los hechos médicos, la confidencialidad, ¿sí? La autonomía de la voluntad, el paciente tiene derecho a aceptar, rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos con o sin expresión de causa, como así también a revocar su posterior manifestación. Y lo más importante de todo esto es, de esto se desprende la necesidad del consentimiento informado. ¿Todos saben lo que es el consentimiento informado? A veces les dicen, cuando les dan un medicamento, que tienen que traer el consentimiento informado para ir a la obra social y que se los cubran. ¿Qué es el consentimiento informado? En realidad el consentimiento informado existe desde siempre. Es cuando usted va al médico y el médico le dice, bueno, le voy a hacer una operación de apendicitis, que esto le va a sacar el apéndice, pero le trae beneficios en su salud, estoy inventando. Y usted dice, ah, bueno, sí, me estoy de acuerdo. Entonces, en realidad, el consentimiento informado siempre es verbal y obligatorio, pero hay determinados supuestos en que tiene que ser escrito. ¿Cuándo tiene que ser escrito? Cuando se trate de medicamentos que tienen algunas consecuencias, cuando se trate de un procedimiento invasivo, cuando se trate de una cirugía, de un estudio que tiene que tener algún riesgo, donde entonces el consentimiento informado está previsto tanto para los actos médicos como la investigación, y es una declaración de voluntad del paciente que la emite luego de recibir la información clara, precisa y adecuada a su nivel de comprensión. Es decir, uno tiene que entender el acto médico que va a consentir. Bueno, esto ya lo dijimos. Bueno, la ley de muerte digna, una simple referencia y entramos en discapacidad. La ley de muerte digna, no hay que confundir eutanasia con muerte digna. No sé si hoy leyeron el diario de un científico de 104 años que lo que quiso fue su eutanasia. En nuestro país es delito de homicidio, ¿sí? Muerte digna es el evitar el encarnizamiento terapéutico, el rechazar determinados procedimientos que siempre que fueran extraordinarios y desproporcionados con la mejora que pueden obtener esos tratamientos. Por eso no hay que confundirlo. Sí. Bueno, y el tema de los menores y la participación. Este es el último tema del Código Civil que les quiero decir porque es importante. Ustedes saben que el nuevo Código Civil uno es mayor de edad a partir de los 18 años, ¿sí? Ahora, tenemos dos clases de menores. El menor de 13 a 16 y el mayor de 16 hasta 18. El menor de 13 a 16 puede decidir sobre actos no riesgosos, actos médicos, no invasivos o que no afecten su integridad. En caso de conflicto se pide la conformidad de los padres o la información médica para saber si ese estudio se hace o no. Y el menor de 16 es considerado un adulto para todos los actos de la vida médica, de lo que sea su cuerpo. Es decir, esta mayoría del 16 ya estaba contemplada en la ley de reproducción sexual, donde una menor de 16 puede ir y colocarse un DIU o sin necesidad de ir acompañada de los padres, etc. O sea, es la capacidad gradual que incorpora el Código Civil. Bueno, entonces, discapacidad. Es decir, las medicaciones para las inmunodeficiencias las van a tener a través de la normativa de salud. Pero si esa persona tiene una desventaja en la integración social, ya sea laboral, educacional, en su integración en familia, etcétera, entonces, al quebrarse el principio de igualdad ante la ley le dice, bueno, si usted
obtiene el certificado de discapacidad. ¿Qué es el certificado de discapacidad? Es un instrumento público, es como el DNI. Si yo lo pierdo, tengo que hacer una denuncia. No queda registrado en ningún lado. Sí hay un registro para los efectos de autenticidad y es ultra confidencial porque son datos sensibles. El certificado de discapacidad no afecta mi capacidad jurídica, ¿sí? No hay que confundirlo con lo que era la declaración de Insania, que es otra cosa. Porque aún cuando una persona tenga un diagnóstico de salud mental, eso no puede, dice la ley de salud mental, no puede ser considerado una persona incapaz. O sea, aunque la persona tenga un diagnóstico de salud mental, no afecta la capacidad jurídica. Todos somos capaces de derecho, de titulares de derecho. Lo que se restringe es la capacidad de ejercicio y por orden de juez. Esto no tiene que ver con el certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad solo refleja, es decir, la persona que está declarada, supónganse que tiene un problema de capacidad jurídica intelectual, ¿sí? Entonces, que el juez restringió su capacidad de ejercicio, puede tener o no el certificado de discapacidad. No tiene relación, ¿se entiende? No tiene que ver con el porcentaje de discapacidad. Y, por ejemplo, les voy a dar un caso, y creo que es muy ilustrativo. Si yo tengo un celíaco en una villa, probablemente tenga discapacidad. Pero si tengo un celíaco en clase media, nunca va a tener discapacidad porque va a tener las harinas que quiere, las comidas que necesita. ¿Se entiende? Es decir, él está íntimamente ligado a las políticas públicas sociales, ¿sí? Si yo estoy diciendo que la persona con celiaquía en la villa va a poder tener discapacidad, estoy diciendo que las políticas sociales no están llegando a la villa. Bueno, entonces, lo que acredita la discapacidad es el certificado de discapacidad. O sea, para acceder a esos beneficios médicos y sociales, tengo que contar con el certificado de discapacidad, ¿sí? No sé si querés saber. No, iba a decir que es importante aclarar que cuando hay una sentencia judicial que limita la capacidad de las personas, el juez específicamente tiene que decir para qué actos esa persona va a estar limitada en el ejercicio de sus derechos. ¿Sí? Ya no existen más sentencias globales, sino que tiene que existir una indicación precisa. Digo esto porque generalmente hay mucho problema con el derecho a votar. Cuando uno llega, la sentencia judicial tiene que decir efectivamente que esa persona no puede ejercer el derecho al sufragio y tiene que estar asentada en el padrón electoral. ¿Sí? Por si alguna vez a alguno le sucede, sépanlo que es muy importante que la sentencia que restringe la capacidad debe indicar para qué actos específicamente. Para todo lo demás se lo considera una persona capaz. Gracias. Y aparte, imagínense, por ahí a alguno le parece hasta como un beneficio no tener que votar. También, bueno. Pero el certificado de discapacidad, lo importante es que, si bien no es constitutivo, como dice la doctora Martino, que es declarativo de la discapacidad, en la práctica, si uno no tiene el certificado, no goza de los beneficios. No sé si querés hacer alguna aclaración. Marínez me gasta porque yo digo que la certificación de la discapacidad declara un estado que es dinámico, como ella bien explica siempre. No puede ser constitutivo de una realidad, jurídicamente hablando, es una definición un poco técnica. Yo digo, no crea derechos el certificado, sino que otorga, lo que hace es declarar un estado de salud actual en un momento preciso. No surge de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿sí? La certificación es una imposición que tenemos nosotros en nuestra norma interna. Bueno, es una discusión teórica y es lo que estoy escribiendo, por eso me hace decir esto, nada más. No, porque es importante saberlo, porque la legislación en discapacidad, nosotros, ¿cuáles son las normas básicas, no? La ley 26.378 es la ley que ratifica la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Empezó siendo una ley de orden público. Cuando una ley es de orden público es decir que rige en todo el país. Pero
fueron más allá nuestros legisladores, y luego el dictado de la 27044 tiene rango constitucional. Es decir, que la discapacidad es un derecho garantizado constitucionalmente. Esto lo torna exigible. Y entonces, es como dice Mariana, realmente no tendría que exigírsele el certificado de discapacidad, pero en la normativa interna lo requieren y es importante contar con dicho instrumento. No queda registrado en ningún lado. A veces las mamás me decían, ay, ¿le va a quedar en el DNI? No. Es más, el certificado de discapacidad es una protección, es un paraguas donde se desprende toda la protección de la ley. Es una herramienta de planificación sucesoria. Es decir, supónganse, ¿qué quiere decir esto? Que una mamá tiene un hijo a cargo con discapacidad, ese hijo no puede trabajar, lo tiene a cargo, la mamá fallece por posibilidad de la pensión derivada con la obra social. Es decir, es una herramienta de planificación sucesoria, dejarlo protegido, ¿sí? Aparte otorga cobertura obligatoria en línea recta. ¿Quieren hacer una pregunta? Sí. No, le quería preguntar si el certificado de discapacidad para la gente que tiene gamma-globulinemia o Sí. que necesita en forma todos los meses regularmente la medicación, lo puede ayudar. Sí, claro. O sea, le da una protección integral. Ya no te van a decir, no está en el PMO. O sea, usted al presentar un certificado de discapacidad le da una inmunidad de cobertura integral y tenga una prepaga, tenga una obra social, tenga PAMI o profe. Yo voy a hacer una pregunta general a ver si todos entienden también esto. Por favor. Sí. Porque esto que dice Marina es muy importante. Esto va independiente de la prepaga o de la obra social que uno tenga. Inclusive si tenés profe o bueno, PAMI. por eso, porque esto es importante para que a todos quede claro. Podemos tener una prepaga de alto costo y eso no nos quita el derecho al certificado de discapacidad. Y otra pregunta que me parece que para todos es, estamos en una reunión de inmunodeficiencias primarias. ¿Todas las inmunodeficiencias primarias tienen derecho al certificado, a tramitar el certificado de discapacidad? Siempre y cuando provoquen una desventaja en la integración social, sí. Perfecto. Perdón. La normativa interna que regula el tema de las juntas médicas dice específicamente que las juntas tienen que estar integradas por profesionales especializados. Pero bueno, especializados son muchos en distintas áreas. Lo que sería importante es que sean especializados en la enfermedad de base que usted presenta, porque seguramente un profesional que está especializado en cardiología poco puede decir de esta enfermedad, ¿sí? Entonces, ahí a lo que decía Marinés, lo que sí es cierto es que las juntas médicas de un tiempo para acá están muy restrictivas, ya te alcanzó el micrófono, están muy restrictivas con el tema de la renovación y incluso de la dación de los certificados de discapacidad. Porque, eso iba. Usted sabe, por ejemplo, en Capital, solicita el turno al Servicio Social Zonal, se presenta, le dan un turno para la Junta Evaluadora y ahí usted puede llevar los informes médicos, todo lo que cuenta, ¿no es cierto?, respecto de su situación, incluso también pueden ser informes de profesionales de la salud mental, psicólogos, bueno, varios, ¿no? Y llena la planilla, cuando se presenta le hacen una evaluación. Lo que está sucediendo, primero, que debo mencionar, es la dilación que existe entre la solicitud del turno y la evaluación efectiva. Y en muchos casos, sobre todo lo que son patologías viscerales, como los estudios clínicos, los laboratorios dan dentro de los parámetros normales, se deniega la certificación. Ahora, el derecho a la salud, como explicó María Inés, además de ser un derecho humano fundamental, también comprende la prevención, no solamente, porque si no, lo que estamos haciendo es afectar el problema cuando usted ya tiene la salud totalmente comprometida. Entonces, la prevención también es una política de Estado, ¿sí? Bueno, pero eso a veces es difícil trasladarlo a las juntas médicas que comprendan. Quisiera también puntualizar que yo ya lo renové una vez, por eso pregunto si hay algo nuevo. En el año 15, y hablando de lo que ustedes decían, eran 4 profesionales las que me atendieron y me escucharon,
y 3 eran psicólogas, así que la especialidad me parece que no estaba representada. No, solo quiero decir algo porque es lo que nos llega a la asociación y lo que normalmente pasa. Ustedes tienen el derecho a ser evaluados como persona. Porque muchas veces les abren la puerta, le miran el papel y le dicen no corresponde. Ni siquiera le ponen la negativa en el papel. Primero tienen que ustedes exigir a ser evaluados. La Junta Evaluadora tiene que tener 3 personas de 3 disciplinas diferentes. Tienen que ustedes tener la posibilidad de poder hablar y de ser evaluados, porque lo que condicionan, como dijeron las chicas, es cómo ustedes se incorporan en lo biopsicosocial a la sociedad. Entonces tienen el derecho de ustedes de ser evaluados. Y después, si se lo quieren denegar, tienen que especificarle la negativa, porque ustedes tienen derecho a poder hacer una presentación, creo que son 10 días. Sí, ahí va a llegar, ahí va a llegar. Claro, pero no, por eso digo, miren, cuando ustedes llegan a la primera junta médica, como bien decía Roberta, les tienen que fundamentar por qué les deniegan la renovación o el certificado de discapacidad. Tiene que estar explicado. Frente a eso, ustedes tienen 10 o 15 días para recurrir ese dictamen a una junta médica central, ¿sí? Incluso si esa junta médica central les deniega también la certificación, debe fundamentar porque ustedes pueden judicializar el tema, ¿sí? Que es lo que nos está pasando con María Inés, que tenemos muchos casos de personas que padecen enfermedades poco frecuentes, que realmente les generan una desventaja en la integración social, que no pueden tener una participación plena en la vida, como todo el resto de las personas, por las limitaciones que le provoca la enfermedad, y entonces hemos tenido sentencias favorables donde la justicia ordena a que emitan el certificado. ¿Sí? Pero bueno, también ahí tenemos el obstáculo de los profesionales del arte de curar que tienen que justificarnos, porque como nosotros explicamos siempre cuando nos vienen a ver, María Inés es como estar con el Código Civil. Digo, nosotros desde el derecho no podemos justificar porque no sabemos. Ya María Inés en cualquier momento estudia medicina y se recibe con todo lo que sabe, pero otros somos más humildes y no tenemos tanta idea. Entonces necesitamos que los profesionales nos acompañen, ¿sí? Entonces eso es muy importante que ustedes lo sepan. Por eso también es importante que cuando concurran a las juntas no se queden callados. Ustedes tienen derecho a preguntar, a saber, como decía María Inés, a contar con la información suficiente y a saber que la salud es mucho más amplia que solamente el derecho al tratamiento, ¿sí? También la prevención es parte del derecho a la salud. ¿Se puede presentar la documentación para la renovación del certificado con antelación, dados los tiempos de demora y de turnos? Le conviene 2 meses antes, más o menos, de presentarlo, porque los turnos están tardando eso para darle la Junta. Igualmente, ¿qué pasa? Supóngase que a usted se le vence el certificado, ¿no? Generalmente hay una prórroga de validez del certificado por 1 mes más o menos, pero lo que a usted le conviene hacer es hacer un reclamo en la Defensoría del Pueblo de su lugar, sí, y la Defensoría del Pueblo puede dictaminar para que le adelanten el turno. Bien, si es en la Ciudad de Buenos Aires, en la Defensoría del Pueblo de la ciudad; si es en su provincia, en la Defensoría del Pueblo de su provincia. Bien, muchas gracias. Tiene que ver con lo que explicó María Inés. Cuando ella dijo que la discapacidad era un concepto biopsicosocial, lo que decía finalmente es que no es un problema de enfermedades. No es la enfermedad que vos tenés lo que te hace una persona con discapacidad, sino los obstáculos que la sociedad en la que vivís te presenta, lo que te genera a vos una desventaja. Entonces, María Inés empezó hablando del principio de igualdad ante la ley. Nosotros tenemos un sistema jurídico que parte del presupuesto de creer que todas las personas somos y estamos en igualdad de condición, lo cual es una ficción. Todos sabemos que todas y todos no estamos ni somos en igual condiciones. Ahora, pero es lo que tenemos. Entonces, cuando ese principio de igualdad ante la ley se quiebra porque vos tenés, sí, una deficiencia, sea física, sensorial, etcétera, intelectual, que hace que vos, tu sociedad, no la puedas disfrutar de igual manera, vas a tener discapacidad.